El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. ¿Qué es un falso dilema y cómo manejarlo? Pues cotidianamente nosotros podríamos decir que nuestro contexto es como aquello que llamamos un chisme. Es algo que no tiene un razonamiento adecuado, que se toma solamente en dos posturas entre si es falso o es verdadero. Y digamos que un grupo de personas se va con una idea y otro grupo de personas con otra idea. Realmente eso involucra pues obviamente el tiempo, el contexto, las personas, pero básicamente podemos decir que las personas siempre tienden a los extremos, sabiendo que hay otras posibilidades de observar una situación, un comentario. Eso es lo que se llama una falacia, es decir, es un tipo de mentira que no tiene una manera argumentativa, una manera razonable de identificar realmente qué es. Nos damos cuenta, pues están involucradas personas que lastimamos, personas que se sienten afectadas y que por supuesto esa falacia informal que va de persona en persona hace que realmente se vuelva casi que una verdad y una forma digamos, de cuestionar e identificar a una persona. Esto, digamos que hace parte de la mala comunicación, de la idiosincrasia de contenidos y contextos que no son adecuados y que por supuesto fácilmente llegan de una persona a otra. ¿Causan daño? Muchísimo daño. Aprendamos entonces cómo es que esto pasa desapercibido y cómo las personas se anclan fácilmente en una falacia informal. Una falacia informal, que es una mentira, que es un chisme, como lo podríamos llamarlo acá en nuestro contexto cultural, digamos que se basa realmente en algo que parece ser y que parece no ser. Digamos que puede ir desde las cosas pequeñas, como me pareció ver, como me pareció escuchar, hasta realmente llegar a niveles grandes como situaciones de trabajo, institucionales, políticas, económicas, importantes de un país, porque digamos que va rodando el comentario hasta que digamos se vuelve como algo real y ya desmentirlo tiene un poder o una complejidad más bien bastante significativa que no se puede tumbar. ¿Es fácil caer en estas falacias? Sí, es muy fácil, así parezcan complejas. Los falsos dilemas que manejan las personas lo hacen que por la comunicación de uno a otro y de las personas que no evalúan muy bien cómo comunicarse, digamos que hacen que ruede fácilmente y llegue a instancias impensables. Realmente los seres humanos tenemos que valorar un poco cuando nos llega un comentario de esos, dejarlo hasta ahí. Uno quizá obligatoriamente a veces los escucha, pero también nosotros nos podemos negar a escucharlos y decir: yo de ese tipo de cosas no quiero hablar, no quiero escuchar, no lo conozco, o usted tiene seguridad de lo que me está diciendo, y detener el comentario. Pero lo que hace la gente es que lo escucha y lo lleva, y obviamente cuando lo lleva a otra persona lleva un sinnúmero de posibilidades, digamos que ya lleva muchas más mentiras, porque cada persona interpreta de una manera diferente. Hay muchas opciones de mirar lo que una persona está diciendo. Si a mí alguien me viene a hablar negativamente de otro, yo digo: puedo expresar algo positivo y puede ser tan raro, porque yo conozco de esa persona que hace muy bien esto u otro. Quizás si se equivocó en eso, hay que más bien dejarlo y comentarle lo que está pasando, y eso se detiene. Pero realmente rodar algo que es un falso dilema es lo que causa tanto daño. Miremos entonces cómo se ve esto en la realidad cultural y cómo lo viven las personas. El problema es que lo real no es así. Además de una infinidad de matices en cada situación, también es habitual que haya ambigüedad, sin que esto constituya una contradicción como tal. Una persona amable puede eventualmente ser brusca en alguna oportunidad,
pero eso no significa que ahora es grosera. También hay situaciones que no admiten puntos medios, bien sea porque no es posible o bien porque se incurre en una inconsistencia ética. Por ejemplo, o estás desnudo o estás vestido, o toleras un abuso o no lo toleras. En esos casos, de todos modos, también entran en juego otras consideraciones. Bueno, tenemos que aprender a identificar como esos falsos dilemas. Digamos que existen clases, y no lo sabíamos, como clases de mentiras, ¿no? Como clases de falsos dilemas. Por ejemplo, hay uno que se llama el dilema falsificado, que es el dilema típico, por ejemplo, cuando solamente tiene dos posturas, por decir algo, crees o no crees en algo. Entonces, si crees, te denominas de esta manera, y si no crees, de esta manera. Digamos que tiene dos posturas muy extremas, en las cuales las personas que escuchan dicen, yo soy esto, y están diciendo el otro, entonces yo soy esto, y se contraponen un grupo contra el otro, ¿sí? Básicamente esto tiene que ver como en los contextos religiosos, en los contextos políticos, más que todo, digamos que toma como esa argumentación. Cuando hay, digamos, hay una que se llama del tercero excluido, es cuando existen más de dos posibilidades y se toman a dos. Entonces, por ejemplo, están los dueños de la empresa, los trabajadores y la empresa como tal de los directivos. Digamos que hay tres posturas en las que si hubiese un problema en una empresa, una sola de esas se reduciría a dos, o los dueños con los directivos y los trabajadores. Digamos que hay oposiciones, por ejemplo, como estar en la policía en las calles o la delincuencia. Entonces, claro, rápidamente a una persona le queda más fácil tomar una postura, pero realmente sobre eso también se pueden hacer o nacer diversas ideas que llevan a la dicotomía de las personas, lo que es correlativo, por ejemplo, lo que la gente empieza a tomar ideas sobre creencias o agüeros, por ejemplo, el partir un espejo, y eso se vuelve como una creencia entre la gente, se diluye fácilmente entre las personas a que tiene mala suerte o no tiene mala suerte por partir el espejo. Bueno, existe sobre la religión y sobre otras cosas unas posturas bastante difíciles, pero digamos que la postura más extrema es sobre la dicotomía cuando se habla de una persona, cuando se piensa y se quiere, digamos, hablar mal de alguien, o se considera que la persona es buena y más bien le vamos a ayudar. Todo esto hace parte de los comentarios que dañan realmente a las personas y que hacen que las personas también se sientan, digamos, o se pongan en una postura de defensa, que se daña las relaciones interpersonales, lo que pensamos, se pueden dañar muchas cosas, hasta podemos destruir una empresa, podemos destruir una persona cuando nos involucramos en esos dilemas falsos o en las mentiras o los comentarios sin mirar primero una argumentación. Revisemos entonces cómo reducir esas frases, esas maneras extremas de tomar estas posturas. El problema de las frases es que son extremas, porque el falso dilema casi siempre son dos frases extremas que se contradicen. Pero hay cosas en medio. Por ejemplo, hay la opción de tener obstáculos y aprender para triunfar. Está la opción de hacer las cosas bien y aún así tener contratiempos. Y está la opción completamente realista, de tener pequeños tropiezos que nos ayudan a mejorar continuamente y que nos ayuden a crear algo grande, importante y especial que nos acerque a cumplir nuestras metas. Esa es la forma de vencer el falso dilema, idear formas alternativas en que podamos ver la situación. Simplemente buscar más opciones de decisión que tenemos ante un problema. Lo ideal entonces para solucionar todo este tipo de cosas y las personas que les gusta comentar sin, digamos, tener un argumento válido o algo, lo importante es para defender a la otra persona es que nosotros revisemos si hay otra opción. Si esta persona estamos hablando que es mala o no lo es, nosotros podemos decir cuál es la otra opción. Pues
Habrán otras para nosotros tener un control emocional y es esa persona, ¿por qué lo ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo la puedo defender antes de empezar a decir lo contrario, que es, por ejemplo, destruirla? Casi siempre estos comentarios, como les decía, tocan sobre los extremos, que son temas religiosos o políticos, pero también sobre la vida cotidiana, y por eso es que se dañan tantas cosas. La mejor manera, siempre recuerden, de erradicarlo, de no dañar a nadie, es preguntar si hay otra opción, que puede ser otra manera y otro efecto de ver de manera lógica, puntual, adecuada y real, para no involucrarnos y caer nosotros, cuando somos a veces personas que tenemos mucha credibilidad, caer en la mentira, caer en la falacia, dañar a otro y dañar nuestra propia imagen. Televisión, imagen de lo nuevo.